Continuamos con La Noche. Venezuela vivió hoy una nueva jornada de masivas manifestaciones. El turno de este miércoles fue para las mujeres, quienes en una silenciosa pero multitudinaria marcha hicieron valer su voz en contra de la represión. Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro inició la que llamó Conferencia Nacional de Paz con la ausencia de la oposición, que rechazó asistir al Palacio de Miraflores hasta tanto no haya soluciones reales a la crisis que vive el país. Venezuela se vistió de blanco por cuenta de las mujeres. Durante la caminata por la vida, miles de valerosas madres, hermanas e hijas pidieron al unísono el cese de la violencia. En Caracas, el multitudinario encuentro llegó hasta la sede de la cuestionada Guardia Nacional Bolivariana para exigir el fin de la represión. En 18 ciudades del país, vestidas de blanco en señal de paz, respondieron al llamado de Lilian Tintori, esposa del encarcelado opositor Leopoldo López. ¡Que liberen a Leopoldo López ya! Y la diputada María Corina Machado. Que cese la represión de algunos, insisto, efectivos de la Guardia Nacional de inmediato. Bueno, gracias por recibirnos. Este llamado tuvo lugar solo horas después de que la diputada de oposición fuera silenciada en la Asamblea Nacional cuando intentaba llamar la atención sobre las víctimas que ha dejado en las últimas semanas la violencia en Venezuela. Hay que ver que tiene que haber valentía y determinación para hacer una denuncia. No, a mí me corresponde. Mientras los oficialistas le cerraban el micrófono, a Machado le abrían asimismo una investigación por su supuesta responsabilidad en los actos violentos. Como ha sido habitual en un país tan polarizado como Venezuela, el oficialismo respondió a las multitudinarias manifestaciones de la oposición con su propia marcha. En Caracas, la emblemática Avenida Libertador dio paso a campesinos y pescadores que se dirigieron hasta el Palacio de Miraflores para respaldar al gobierno. Allí, en el Palacio Presidencial, Nicolás Maduro convocó la llamada Conferencia Nacional de Paz, invitando a todos los sectores a renunciar a la violencia. Aún así, la oposición calificó de cínica la realización de esta conferencia mientras continúan las denuncias contra el gobierno por represión. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, exigió a Maduro que primero libere a los presos políticos y a los estudiantes detenidos, que cierre sus procesos judiciales y que desarme a los grupos paramilitares. No se trata de reuniones, no se trata de ir al Palacio de Miraflores y tomar una foto o escuchar un discurso. Entre tanto, Maduro asegura que la violencia de las últimas semanas deja más de 50 muertos, aunque el canciller Elías Jao esta tarde dijo que eran 13. Ya van más de 50 muertos, producto de las barricadas y de la guarimba. Opositores siguen denunciando el brutal uso de la fuerza y la utilización de perdigones por parte de la Guardia Nacional, que hieren gravemente a los manifestantes, provocando incluso la muerte, como a los estudiantes Geraldine Moreno y Jimmy Vargas. Además, 609 detenciones ilegales y 33 casos de tortura fueron denunciados en las últimas horas por el Foro Penal venezolano. Seguimos conversando con Patricia Andrade, es directora de Derechos Humanos de la Fundación Awareness. Ella está en Miami y quiero además referirme a la discusión que va a tener mañana el Parlamento Europeo en Estrasburgo por petición de un grupo de ciudadanos venezolanos sobre la situación de violencia que está viviendo Venezuela, las violaciones a las libertades y a los derechos civiles. Hay un borrador que los eurodiputados podrían aprobar mañana. Y ese tiene una parte que dice así: el respeto escrupuloso del principio de separación de poderes es fundamental en un sistema democrático y la administración de justicia debe estar al servicio de los ciudadanos, no puede ser utilizado para persecución política. ¿Usted qué opina de este mensaje que va en el documento que podría aprobar mañana el Parlamento Europeo? Realmente es bastante claro y contundente para el problema que tiene el país. Por ejemplo, lo que hemos hablado de la separación de poderes que no existe. Cuando tú no tienes un poder judicial independiente, no puedes decir que tienes democracia y que le puedes garantizar a los ciudadanos protección, porque los ciudadanos venezolanos en este momento se encuentran totalmente indefensos. Y quisiera agregarte algo más. En el día de ayer se presentó tanto en el Senado de los Estados Unidos como en la Cámara de Representantes, la Cámara de Representantes específicamente se presentó la resolución H488 que precisamente va hacia tratar de proteger los derechos humanos de los venezolanos
Se mencionó el caso de Leopoldo López en una forma individual, además de todas las persecuciones de carácter político, y se está buscando sanción por parte del Congreso para el gobierno de Venezuela. Es decir, esto es un problema que ya es global. El hemisferio tiene en este momento los ojos puestos en Venezuela, es Europa, es los Estados Unidos, y en una forma tímida ya empezó América Latina. Señora Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ¿tiene proporciones globales esta denuncia en la que no solamente se está atropellando, según manifiestan los venezolanos, los derechos humanos, sino también las libertades civiles, y se está utilizando la justicia como un mecanismo de persecución política? ¿Considera usted que puede haber alguna repercusión en el gobierno de Nicolás Maduro la firma de estos documentos? Claro que sí, absolutamente. Y es bueno decir que ya internacionalmente ahora lo saben. No pueden seguir ignorando lo que aquí está pasando. Los pronunciamientos tienen que producirse. Y por supuesto, la influencia y las consecuencias sobre este gobierno que pretende presentar una fachada democrática a fuerza de hacer elecciones. Y como siempre me gusta decir, nosotros nunca habíamos votado más por menos. Nos las hemos pasado votando durante 15 años y de cada votación salimos con menos. No es un secreto ya para el mundo y para las naciones civilizadas que aquí no hay justicia, que aquí no hay separación de poderes y que se está persiguiendo a la oposición a unos niveles ya de genocidio, con tortura, con toda la ventaja y con armas a una población desarmada. Estamos expectantes de los pronunciamientos que necesariamente deben producirse. Señora Patricia Andrade, directora de Derechos Humanos de la Fundación Awareness, ¿están documentando cada uno de los casos de denuncias de abusos a derechos humanos? Se lo pregunto porque sí, como el gobierno venezolano lo dice, hay casos donde se ha manipulado la información por tuiteros o miembros de redes sociales que están publicando fotos que no corresponden a la realidad. Pero ¿por qué no se habla de toda la otra cantidad de imágenes y de videos que sí corresponde a la realidad? Hay 13 muertos, hay decenas de heridos y al menos 600 detenidos en lo que va de las protestas. Sí, dentro de la organización Venezuela Awareness desde el año 2003, nosotros hemos ido documentando todas las violaciones a los derechos humanos de carácter político. De hecho, nosotros el año pasado, en el año 2012, ganamos una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a los derechos humanos de un disidente, de un opositor venezolano, que tuvo unas acusaciones, por cierto, de terrorismo que eran completamente falsas, y dentro de esto nosotros logramos probar que uno de los torturadores fue precisamente Melvin Collazo, uno de los que ahora está anunciando la fiscal en uno de sus videos. Ella anunciaba que había sido detenido. ¿Por qué vienen a detener a un funcionario que en el momento que nosotros lo denunciamos y llegamos a la máxima Corte de Derechos Humanos, la misma fiscal envió una carta a la Corte donde decía que se había retirado del Servicio de Inteligencia de Venezuela porque había sido acusado de delitos gravísimos? Entonces, ¿cómo es eso que en ese momento ella envía una carta y es incorporado en cuestión de días? Y ahora tenemos que ver cómo se mata a un muchacho donde él portaba un arma y lo matan. Entonces ahora sí lo vas a presentar ante un tribunal. Nosotros tenemos todos los registros desde, como te digo, desde hace más de 10 años. Por eso es que nosotros llegamos a instancias internacionales. Ya que toca este punto, señor Andrade, ¿no hay una contradicción en lo que dice el señor Nicolás Maduro y la fiscal general de Venezuela cuando señalan o responsabilizan al dirigente opositor Leopoldo López por la violencia, pero al mismo tiempo notifican que los capturados por los hechos violentos son 3 funcionarios del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia? Por supuesto, primero Leopoldo López nunca llamó a la violencia. Él solamente hizo un llamado que está contemplado en la Constitución, el artículo 68, que es la protesta pacífica. Él nunca llamó a la violencia y ustedes pueden ver todos los videos. Lo que pasa es que Leopoldo López se convirtió en una persona incómoda para la revolución y obviamente es acusado falsamente de unos delitos inexistentes. Ahora, cuando tú ves que ellos dicen que están haciendo justicia, ¿qué justicia? La justicia la llevamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ganamos
el caso, probamos que Melvin Collazo era un torturador, un forjador de expedientes, pero de inmediato tú ves entonces que lo incorporan nuevamente al cuerpo, a la institución, teniendo la misma fiscalía. Y tengo la carta donde ella le dice a la Corte Interamericana de que este señor cometía delitos gravísimos como drogas, secuestro, estafas y otros delitos parecidos, y que había sido separado. Entonces ella ahora dice que lo va a presentar nuevamente a los tribunales. Quiero decirte además, este doble discurso que tiene el gobierno, por eso es que tú notas que ellos se retiran de la máxima Corte de Derechos Humanos cuando le logramos probar que son violadores a los derechos humanos, forjadores de expedientes, violadores al debido proceso. Entonces, por eso es que se retiran, porque ellos no quieren que internacionalmente responderle a nadie, pero para eso estamos nosotros, los que trabajamos a favor de los derechos humanos, para que registrar estos hechos graves y poderlos denunciar en las instancias internacionales. Queremos agradecerle mucho en Miami, Florida, Patricia Andrade, directora de Derechos Humanos de la Fundación Awareness, por habernos acompañado en el programa La Noche. Muchísimas gracias, Jason. Muy amable. Vamos a hacer una nueva pausa en el programa La Noche, pero antes los invitamos a que sigan opinando en las redes sociales. A propósito de la crisis venezolana, le preguntamos a los televidentes, ¿el diálogo que propone el régimen venezolano responde a la búsqueda de un consenso o es un engaño para desactivar la fuerza de las protestas? Pueden participar a esta hora en las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y estos son lo que nos dicen los tuiteros. María Cristina escribe, es un engaño a propósito de la reunión que mañana habrá en la OEA. Pretenden pasar como víctimas, pero el mundo ya sabe qué pasa. También escribe Edgar J. Pérez, dice, responde a un solo interés, desactivar las fuerzas de protestas, no se debe dialogar sin condiciones mínimas. Y también Zuleima Fernández dice, la respuesta es simple, busquen información de todo lo que ofreció y prometió Chávez al ser liberado en el 2002. Vamos a la pausa, en minutos continuamos con el análisis en La Noche. Ya regresamos con La Noche.